capítulo 9, verso 14 al 29. Vamos a estar hablando ahí, hermano, ayúdame a creer. A veces tenemos que saber que Dios, hermano, es maravilloso. Y para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. Y yo sé que en la medida que nosotros confiamos más y más en Cristo, su poder nos va a limpiar de toda la maldad. Simplemente es creer al Señor. Pero a veces tenemos que decirle a la gente, ayudar a la gente a creer. El domingo pasado hablamos que simplemente cuando Dios hablaba la palabra, la gente, hermano, era tocada, maravillada, se sentían maravilladas y esas cosas así. Y se sentían, hermanos, contentos. Bueno, porque a Dios no le gustaba como que lo siguieran, ni la multitud. A Dios no le gustaba eso. A Dios lo que le gustaba era que la gente escuchara la palabra del Señor, la palabra que es lo que iba a producir el efecto en la vida de la persona. Bien, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a creer. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Nada es imposible para el Señor. Todo es posible para Dios. Porque Dios, hermano, tiene propósito para nosotros. Y a veces, cuando Dios, en la ocasión que vamos a hablar aquí esta mañana, había una situación que se parece mucho a estos tiempos. Y Dios quiere que entendamos que Él tiene el control. Y que para el que cree todo es posible. Y en una ocasión le digo al Señor, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Para Dios nada es imposible. Yo quiero que ustedes vean, hagan este ejercicio. Yo veo la iglesia repleta. Eso es creer en el Señor. Hasta ahí abajo, en una ocasión yo me decía, van a hacer fila para venir para acá. Yo le creo a Dios. Yo sé que Dios va a seguir obrando como lo está haciendo, pero yo veo que todo está aquí repleto de personas. Y aquí están los ángeles con nosotros. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a creerle a Él. Gloria a Dios. Y en Mateo capítulo 9, en Marcos capítulo 9, verso 14 hasta el 29, quiero leer la palabra de Dios en esta versión. Dice la palabra de Dios, cuando llegaron a donde estaban los otros seguidores, vieron que mucha gente los rodeaba y que estaban discutiendo con los maestros de la ley. ¿Con quién estaban discutiendo? Con los maestros de la ley. Tan pronto la gente vio a Jesús, quedó muy sorprendida. Y todos corrieron a saludarlo. Y Jesús les preguntó, ¿qué están discutiendo con ellos? Uno de entre la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo porque está atormentado por un espíritu que no deja hablar. Cuando se apodera de él, lo hace caer al suelo, escupe espuma por la boca y le rechinan los dientes y se quedan rígidos. Les pedí a tus seguidores que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, partida de incrédulo. ¿Cómo fue que dijo Jesús? En un buen dominicano, ¿qué sería eso? Un bomboche, ¿no? ¿La que sí? Partida de incrédulo. Jesús le dio como un énfasis más fuerte. Dice, ¿cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme al muchacho. Trajeron al muchacho. Cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que el muchacho empezara a convulsionar. El muchacho cayó al suelo, dio muchas vueltas y echó espuma por la boca. Y Jesús le preguntó al papá, ¿cuánto tiempo ha estado así? Y él le respondió, ha estado así desde que era niño. Muchas veces lo ha tirado al fuego, al agua para matarlo. Por favor, si puede hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Enseguida el papá del muchacho gritó muy fuerte, creo, ayúdame a creer aún más. Cuando Jesús vio que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu maligno, el espíritu que ha vuelto sordo y mudo a este muchacho, te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar nunca más. El espíritu gritó, tiró al muchacho al suelo
lo hizo convulsionar otra vez y salió de él. El muchacho estaba tan agotado que parecía un cadáver. Unos decían que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano y lo ayudó a ponerse de pie. El muchacho se levantó sin problema. Cuando Jesús entró en casa y estaba solo, sus seguidores le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: esta clase de demonios solo se puede expulsar por medio de la oración. Pueden sentarse, hermanos. Soberano Dios, te doy gracias por la palabra que hemos leído en esta mañana. Yo te pido que tú, oh Señor, toma el control de las mentes y los corazones y que ayúdanos a creer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje bíblico que hemos tomado para hablar un poco, la expresión de este hombre es: ayúdame a creer más. Se supone que el hombre estaba en un estado difícil. La poca fe lo había invadido, y por eso cuando Jesús le dijo al principio: simplemente cree y todo se va a resolver. Y él le dijo: Señor, yo quiero que tú me ayudes a creer más. A veces nosotros pasamos por la situación que pasan o que pasó este hombre en ese momento. Quiero compartir con ustedes una anécdota. En el libro de anécdota de Ávila hay algo que quiero compartir. Y voy a tomar esta anécdota, valga la aclaración, como la introducción al mensaje Ayúdame a creer. Una vez un hombre que estudió emergencias médicas tuvo la preparación adecuada hasta que obtuvo el título. Estaba listo para comenzar a trabajar su primer día de trabajo. El hombre tuvo su primera emergencia y ante la emergencia dudó de su capacidad para actuar. Llegaron entonces otros paramédicos al área y tuvieron que tomar el control de la emergencia. Estos estabilizaron al paciente y si no hubieran llegado otros paramédicos, el paciente hubiera muerto debido a que un hombre de emergencia médica dudó de su capacidad y no actuó. De la misma manera, hermano, que el paramédico dudó, así sucedió con los discípulos en la historia que vamos a estudiar hoy en esta mañana. Ellos, habiendo sido capacitados por Jesús, no supieron intervenir adecuadamente con el joven que estaba poseído, según lo explica la palabra de Dios. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Jesús, hermano, había tomado a Pedro, a Jacobo y a Juan y se encontraba en la montaña donde Jesús se había transfigurado delante de sus discípulos. Eso se encuentra en Marcos, en el capítulo 9, verso 2 y verso 3. Dice: 6 días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a una montaña alta donde estaban solos allí frente a ellos. Jesús se transformó. Dice la palabra de Dios, verso 3: su ropa brilló y se puso más blanca que el blanco más puro. Estaban tan blancas como ningún lavadero en el mundo podría blanquearla. Se había, hermano, transfigurado delante de sus discípulos. Al bajar Jesús con Pedro, Jacobo y Juan de la montaña de la transfiguración, que eso está en la región Monte de Hermón, al llegar donde se encontraban los discípulos en las regiones de Cesarea de Filipo,
ellos, hermanos, se encontraban discutiendo con la multitud y los hombres de la ley allí presentes. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban discutiendo. Estaban discutiendo, hermanos, con los hombres del pueblo o con los que residían allí, y también estaban discutiendo con los doctores de la ley. Miren la actitud de ellos después de bajar. Jesús de la transfiguración se encuentra con esta situación. Los discípulos estaban discutiendo. Los discípulos estaban, hermanos, discutiendo con los doctores de la ley. Y por eso un padre pide ayuda a los discípulos que le liberen a su hijo, que estaba poseídos. Pero ellos, hermanos, no podían lograrlo. ¿Qué pasó? Esto parecería una contradicción al leer este suceso en Marcos, cuando vemos que en Jesús, hermano, le da poder, le da autoridad para echar los demonios. Si usted se va a Marcos, verso 6, verso 7, del 9, Pedro no sabía lo que estaba diciendo porque él y los otros dos seguidores estaban muy asustados. Entonces una nube los envolvió y desde la nube se escuchó una voz que le dijo: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y sigue diciendo, Dios le había dado autoridad a ellos. Jesús le da la autoridad. Pero en su intento, hermano, los discípulos fracasaron en aquel momento. La pregunta lógica sería, ¿cuáles serían las razones por las cuales fallaron en ese momento? ¿Cuáles serían las razones que en un momento determinado nosotros, cuando estamos enfrentando una situación, nosotros fallamos o nosotros fracasamos en ese momento? ¿Cuáles serían las razones? Porque ellos habían sido discipulados. Ellos habían visto a Jesús obrar de una manera especial y Dios les dio la autoridad a ellos para hacer cosas sobre lo natural. Pero en ese momento ellos fallaron. ¿Saben lo que pasó? No supieron, hermano, usar la autoridad que tenían. Por eso que los discípulos tenían autoridad dada por Jesús contra los espíritus malignos. Si usted se va al libro de Marcos, en el capítulo 6, verso 7, dice la palabra de Dios: Jesús reunió a los 12 y los preparó para que fueran de 2 en 2 y le dio poder para dominar a los espíritus malignos. Es decir, Dios lo comisiona, Dios lo prepara, Dios le da autoridad, le da el poder. ¿Para qué? Para que lo usen en un momento. Pero en ese momento fallaron. ¿Por qué fallaron los discípulos? ¿Por qué fracasaron los discípulos de poder echar los demonios en ese momento? Fueron, hermanos, fuera el espíritu que atormentaba al joven poseído en Marcos 9:18. Podríamos mirar varios aspectos que pudieran haber influido en el fracaso en ese momento de parte de los discípulos. Número 1, primeramente, hermanos, se encontraban discutiendo con los hombres de la ley, que se encontraban en la multitud. En Marcos capítulo 9, verso 14, ellos estaban discutiendo. Cuando nosotros, hermanos, estamos viendo una situación de necesidad, nosotros tenemos que acudir a esa situación. Pero no ponernos a discutir, no ponernos a hablar cosas que están fuera del contexto en ese momento. ¿Cuál era la prioridad de los discípulos en ese momento? Ayudar a ese hombre que tenía a su hijo poseído por un demonio. Entonces ellos se ponen a discutir. Podría ser que tenían la presión de aquel momento de los hombres de la ley
trayendo a ellos incredulidad. Puede ser que al estar discutiendo, pues esos hombres querían como meterle ese espíritu de incredulidad, que a veces nos quiere distraer y nosotros no miramos la prioridad que es la que vale. Carecían también de fe y oración. La única manera que los discípulos, hermanos, hubieran logrado obtener la batalla era a través de la fe. Y por eso Jesús le llama la atención. Miren cómo Jesús le llama la atención a sus discípulos. Y eso era esperarse, hermano, porque le habían enseñado bien a sus discípulos para que a la hora de poner en práctica lo aprendido, hubieran dudado. Dios le había enseñado a ellos, porque Dios delegó autoridad. Es como que yo le estoy enseñando a ustedes cómo trabajar, cómo hacer las cosas, pero cuando llega el momento, ustedes no pueden, ustedes no la hacen, o se turben, o por qué no se hizo, o por qué no fue liberado la persona. ¿Qué está pasando? Claro, hay dos cosas muy importantes para que las cosas sucedan. Número uno, tener fe, y número uno, orar. Porque él dice que hay espíritu que es con oración y ayuno que se van. Y por eso, hermanos, que es importante que nosotros como creyentes tenemos que mantenernos siempre ready, orando, ayunando, porque va a llegar un momento en que nosotros vamos a intervenir. Pero no podemos permitir que los incrédulos, que los espíritus de duda puedan adueñarse de nosotros en una circunstancia, en un momento. El enemigo es experto en llamar la atención. El enemigo es experto de que nosotros cuando estamos gozando en el Señor, ¡ay! Y comienza en una situación, y comenzamos nosotros a ver la situación. Yo he aprendido en estos tiempos, cuando el enemigo quiera de que hacer cosas, yo lo dejo de último, yo no le hago caso. Que brinque, que salte, que llore, que se ponga guapo, porque a veces el enemigo quiere llamar la atención. Entonces yo he aprendido con mis mentores, no hacerle caso. Ahora cuando yo termine mi allá, ahí vamos a hablar en inglés. Gloria a Dios. Porque es experto en llamar la atención, en que nos concentremos en lo que está pasando. Y los discípulos, en vez de estar en lo que están, se van a discutir con la gente de la ley. Me imagino que estaban discutiendo cosas triviales. Pero había un joven que estaba poseído de un espíritu maligno y el padre necesitaba la ayuda y en vez de ellos ayudar estaban discutiendo. Tenían su mirada en otra cosa y automáticamente las dudas llegan al momento, porque en vez de estar en lo que Dios le ha mandado, entonces se ponen a ver, a hacer otra cosa, a discutir cosas, a mirar cosas. Quizás estaban hablando asuntos teológicos con la gente de la ley, doctrinales, ese tipo de cosas. Todo tiene su tiempo, porque se tiene estrés. Y Jesús se incomodó por lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué pasó? Miren lo que pasó. En esa situación, uno cuando se pone a analizar ese trasfondo que tiene esa situación, se parece a una historia que encontramos en el libro de anécdotas, y se la voy a leer, hermano, porque a mí me llamó mucho la atención. Hubo un hombre que bajaba de la montaña bien alta, una montaña alta con las temperaturas eran bajas, y cayó en una neblina que se le hacía imposible poder ver a qué altura se encontraba. Escuchen bien esta anécdota. Él le pide a Dios que lo ayudara. Es decir, había una neblina, la temperatura era muy baja, él cuando miraba no sabía a qué altura estaba. Entonces, él le pide a Dios, miren, él le pide a Dios, él le dijo, Dios, ayúdame porque no quiero morir. Y él escuchó una voz que le dijo, suéltate de la soga. Gloria a Dios. Él estaba en una cima y había una temperatura baja, estaba en neblina,
y no quiere morir, y le dice a Dios, Señor, ayúdame, yo no me quiero morir. Entonces Dios le dice, suéltate de la soga. Gloria a Dios. A veces Dios nos dice a nosotros, suéltate de la soga. ¿Cómo es? Eso no es de Dios, Señor, que me suelte de la soga. Yo no sé, creo que es ahí abajo, gloria a Dios, aquí no estoy. Pues Dios le dijo a él, suéltate de la soga. ¿Cuántas veces Dios te dice a ti que te suelte de la soga? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, suéltate de la soga? Y ustedes nos han soltado de la soga. ¿No, verdad que sí? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti que te sueltes de la soga? Bastante. Igual que a ti. Bastante no te he soltado de la soga. Está a una altura de la y hay mucho frío, y hay una neblina, usted no ve nada. Soltarse de la soga sin ver nada es un asunto de fe. Y él le digo, Señor, yo no me quiero morir, Señor, no veo nada. Eso se lo puse yo, no veo nada. Está todo oscuro bajo neblina, en una temperatura bajo cero. Y el Señor le dice, suéltese de la soga. Mire que le digo, hermana, suéltese de la soga. Pues suéltese de la soga. El Señor le dijo, escuchó una voz y le dijo, suéltate de la soga. ¿Qué pasó, hermano? Que no se soltó de la soga. El otro día, cuando fueron a rescatarlo, estaba muerto. ¿Perdón? ¿Quién dijo por ahí como que era murió? ¿Quién dijo? Entonces a ver, dijo que como que era murió. Exacto, se iba a fritar. Sí, se caía, bien, de 20. Hermano, el Señor le dijo, suéltate de la soga. Hermano, solo 3 metros. Metro. 3 metros soy de aquí a ahí ya. Si él se suelta, no quedaba vivo. No iba a pasar nada porque iba a caer parado. Cuando le encontraron así, miren. Duro. 3 metros. Si él se suelta de la soga, se quedó en la cacaricia. Dios, por él le pidió a Dios que lo ayudara. Y Dios le dijo, suéltate de la soga. Y a veces Dios quiere ayudarme y Dios me dice, suéltate del carro, suéltate de la casa, suéltate de ese problema. Y cuando viene el otro día tú te quedas frisado. Por eso te está pidiendo ayuda y Dios te quiere ayudar. Entonces, hermano, Dios le dijo a él, suéltate de la soga. Cuando los socorristas fueron, estaba listo, congelado, gloria a Dios. Corrido los metros, no es metros, son 3 pies. Tienes razón, 3 pies, hermano, porque si son 3 metros se mata. 3 pies, 3 pies, nada más la tiraste ahí, ya queda parado. Pero Dios le dijo a él que soltara la soga. Si él suelta la soga, no muere, hermano. ¿Sabe lo que le pasó? La duda de no confiar de la voz provocó su muerte. Tenemos, hermanos, que confiar en la voz de Dios. Y no tuvo fe. Porque si tú le pides ayuda a Dios y Dios te dice a ti, hazlo así, ¿por qué no lo haces? Porque Dios quiere ayudarnos. Pero estamos tan entretenidos. Y estamos, hermanos, en un estado de crisis. Pero le pedimos a Dios que nos ayude. Y Dios quiere ayudarnos. Y nosotros no le permitimos a Dios que nos ayude. Y después decimos que Dios es malo. Dios quiere ayudarnos. No de la forma que nosotros queremos. No de la forma que nosotros quizás pensamos. Hermano, a Dios hay que creerle. Y si Dios te está diciendo que te va a ayudar, que Dios quiere restaurar tu vida, que Dios quiere restaurar tu familia, tu casa, tu negocio, tu hogar, vamos a permitirle a Dios que lo haga. Pero es creer que Dios lo va a hacer. ¿De qué forma? De la forma que Dios quiera.
no de la forma que yo quiera. El Señor le dijo a ese joven, a esa persona, suéltate de la soga. Quizás nosotros estamos en un precipicio, quizás estamos en un lugar donde la temperatura está bajo cero, quizás estamos pasando por esta situación difícil y Dios te ha dicho por muchas ocasiones que te suelte de eso, pero tú no quieres escuchar la voz de Dios. Por eso decimos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios le enseñaba a ellos, a los discípulos, y no solamente que lo enseñaba, Dios le dio autoridad. ¿Qué Dios le ha dado a la iglesia en estos tiempos? Autoridad. ¿Y qué más? Poder. Dice la Biblia en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces hacemos como el padre de este muchacho: Señor, ayúdame a creer. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso Dios no puede cambiar tu lamento en gozo? ¿Acaso Dios no puede dividir el mar en dos para que tú puedas cruzar? ¿Acaso Dios no te puede promover de la posición donde tú estás? ¿Acaso Dios no te puede dar una casa, una esposa, un esposo, un trabajo? Gloria a Dios. ¿Acaso Dios no puede obrar un milagro en tu vida? Dios no puede sanarte. Dios puede sanarnos. Porque para Dios nada es imposible, todo es posible. Estamos pasando por un valle de dolor, dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Todo eso es promesa para nosotros. Y el Padre le dijo: ayúdame a creer. Jesús le dijo: ¿y por qué tú no crees? ¿Acaso es imposible para mí? Para él era como algo: óyeme, si tus discípulos no pudieron hacerlo, tú me dices a mí ahora que tú lo vas a hacer. Que no me preocupes, ayúdame a creer más, Señor. A veces vemos a Dios obrando en nuestras vidas y le decimos: Señor, ayúdame a creer más, porque como todavía tengo duda. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a creerle a Dios. No importando la circunstancia, ni el momento, ni la situación. Cuando Dios habló y lo prometió, Dios lo cumple. Y por eso decimos que en nuestra casa y yo serviremos a Dios. Y que este proceso, aleluya, es porque algo grande va a suceder en nuestras vidas. Algo grande Dios va a entregar en nuestras manos. Algo maravilloso Dios nos va a otorgar como bendición, para que entendamos que Dios tiene el control y para Dios nada es imposible. Eso invisible Dios lo hace visible. Eso que es imposible Dios lo hace posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Simplemente es creer. Aleluya. Creer de que Dios puede obrar un milagro en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Y por eso, hermano, la actitud del Padre es otra cosa. La Biblia dice en Marcos capítulo 9, verso 18, lo siguiente: cuando se apodera de él, lo hace caer al suelo, escupe espuma por la boca, le rechina los dientes y se queda rígido. Les pide a tus seguidores que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. ¿Cuál fue la actitud del Padre? Vemos al Padre que estaba desesperado por la situación de su hijo. Él estaba pidiendo ayuda a los discípulos y decepcionado por los discípulos que no pudieron ayudarlo. Y a Jesús, hermano, preguntarle qué ocurría, el Padre se lo menciona a Jesús, la incapacidad de los discípulos de no poder ayudarlo. Él le dice a Jesús: óyeme, y estos son los que te siguen a ti, y estos son los que proclaman la palabra, y estos son los que se dicen, hermano, ser discípulo tuyo. Tenía razón el Padre en expresarse de esa forma, porque ellos no pudieron. Porque el Padre tenía una necesidad, había un problema que lo estaba afectando. Había un problema, hermano, que no era del momento, era
desde nacimiento, que estaba poseído por esa situación. Y a veces nosotros, hermanos, como padres, queremos que nos ayuden, pero cuando vemos quizá la indiferencia o que se están ocupando de otras cosas en vez de ocuparse de lo correcto. Por eso yo digo que la religiosidad es algo que está matando muchas congregaciones. A veces por un legalismo, a veces por un aretico, a veces por un pantaloncito. Se dejan de recibir la bendición de Dios. Una cosa es la permisidad, el liberalismo es una cosa. La santidad no se negocia. Pero tenemos que aprender que la religiosidad y el legalismo, hermano, no se mezcla. A veces hay gente que lo botan, a veces hay gente que lo fusilan, porque es un aretico. En una ocasión fuimos a San Cristóbal, ¿te acuerdas, Corina? Corina tenía una cadena y se lo sacó un hermano, pastor. Y le dice, hermano, que se quita la cadena. Y yo, ay, padre, yo pensaba que estaba superado. Y yo, Corina, quítate la cadena, todavía son unos efectos. ¿Para qué se sabe? Porque si no ya van a decir, después se ponen al infierno, porque no. Y como nosotros somos sabios, nosotros nos juntamos, yo dije, yo tengo que quitarme el saco por si acaso. Yo no, pastor, como el saco. Me quito el saco sin problema. Yo no quiero perder, y tampoco quiero que se pierda. Y después yo le decía a mis hermanas, todo bien, hermana, todo no hay nada, no hace nada. Me dan por el maquillaje, por si acaso. No, porque si nos lavamos la cara, somos obedientes. Pero después que se armó el lío ahí, hermano, estaba el jubilero. Porque no es un asunto. Hay una necesidad y hay cosas peores que no enfrentamos y no enfrentamos a cosas triviales, mejor dicho. Tanta religiosidad, tanta legalismo, hermano, están vueltos los fariseos que no cumplían la ley, querían ponerse la otra. Pues dejamos porque somos obedientes, donde quiera que nos invitan, hermanos, somos obedientes. Hay que quitarse el zapato y no lo quitamos. Gloria a Dios, porque así somos. En una ocasión yo fui a predicar, hermano, en un paréntesis, voy a tener un poquito del tema. Cuando fui a San Cristóbal un día me dicen, hermano, que pasado. Y ustedes se un poquito, porque yo no entendí los ejemplos, bueno, porque ustedes no están en la visión, para poderlo pensar más, pero bueno, gloria a Dios. En una ocasión yo fui a una iglesia donde yo pastoreaba en la loma, que el que tenía bigote no podía predicar. Y yo tenía un bigote, te botaban aquí, te botan. Y yo tenía un bigote, hermano, esos bigotes de esos mexicanos, que cantan ranchera, ¡búscalo, bonito! El plan piloto puesto, gloria a Dios, Alfonso Piloto, el primer astronauta, el primer piloto. Y yo tenía una voz, hermano, miren, y yo llegué muy entusiasmado, un pino nuevo en el Evangelio, yo chamero, gloria a Dios. Digo, Dios santo, Señor, la presencia de Dios está aquí. Y yo voy, y me dice, pastor, ven acá, pastor. Y yo, pastor, ¿qué voy a predicar? Y dice, no, pero mire, algo pasa. Y yo, dígame, pues yo estoy contento. Y los hermanos, ay, pastor, usted sabe, déjese usar por Dios santo. Y hablando de lengua, Dios santo. El pastor me agarró y me decía, mire, vamos a comprar una rasuradora que quita los bigotes. Y la unción se fue. Se acabó el gozo. Digo, yo, ¿qué fue que te digo? Y tiene que quitarse el bigote. Y yo con mi bigote que fui a la barbería y me pusieron cuadradito. Ay, ya, yo le pregunté a los hermanos, pero esto es así. Porque yo, no, primera vez que veo esto. Y me dice el pastor, tiene que quitarte el bigote, si no, no puede predicar. Y yo, hermano, salí con los hermanos, me puse en cadena, comencé a llorar un poquito ahí, como un muchacho, llorando. Yo no entiendo esto, Señor, ¿por qué esto? Y miren con mi dolor de mi mano. Y me sequé, me lavé la cara. Ahí dice el pastor, sí te está en santidad. Y digo, yo me quitaba del mundo. Bueno, hermano, mire, y eso me marcó. Y yo dije, el diablo mentiroso, no te creo. Dios es santo. Y Dios es bueno conmigo. Me voy para el púlpito y comencé a predicar, hermano, Juan 3:16. Porque se me olvidó todo lo que tenía en la mente. Preparé un bosquejo, todo se fue. Y prediqué lo más fácil que uno piensa, Juan 3:16. Porque esta no es la moda del mundo, hermano, nada más dije Juan 3:16, no supe más de mí. Yo hablé cosas que después que yo bajé de ahí, porque me dijeron, bueno, pastor, usted no va a invitar más nunca aquí.
y nunca lo invitan. Digo, ¿y ahora qué yo dije? Usted dijo de todo. Usted habló hasta de los bigotes y todas esas cosas. No. O si usted estaba hablando de lengua ahí, y se armó un libro ahí, y ya tienen la junta oficial, se van a reunir, que el otro, y yo, ¿cómo? Me voy de aquí. Cogí mi muchacho y me fui para mi iglesia. A la semana me mandan la noticia. El pastor de allá lo trasladaron para otra iglesia porque se portó mal con usted, es su antiético decirle eso a usted, y que el otro, pues digo, ¿cómo? No hagan eso. No, que ya estábamos cansados de eso, tanta religiosidad. Por eso que la gente no se convertía, hermano, hubo un avivamiento tremendo. Que esa comunidad fue levantada, transformada por el Espíritu de Dios. Porque había gente que quería ir a la iglesia, pero porque tenían una pelada, no aceptaban a la iglesia. Me echaron mi bolsa y me humillaron, me quitaron mi bigote que quería tanto, gloria a Dios, después me gustó sin el bigote, no me va a quedar sin bigote, gloria a Dios. Alabado al Señor. Entonces, había una necesidad en la comunidad que el liderazgo no lo estaba percibiendo porque estaban discutiendo y se estaban concentrando en asuntos que son pasajeros. Le estaban dando más prioridad a las cosas dogmáticas, a las cosas que el hombre puede ver, que a las cosas espirituales que eran esenciales para que esa comunidad avanzara. Y eso es lo que pasaba con este hombre. Este hombre tenía una necesidad, el hijo estaba poseído, pero los discípulos no podían hacerlo porque estaban entretenidos, porque estaban discutiendo. Y por eso dicen a Jesús, por Señor. Y estos no son los que dicen que echan fuera los demonios y hacen un sinnúmero de cosas. Porque el Padre, hermano, tenía una necesidad de ser comprendido. A veces nosotros tenemos que ir. Mire, en una ocasión había un hombre, gloria a Dios, que estaba enfermo y toda la gente iba y le oraba y se mantenía enfermo. Y le oraba y le mantenía enfermo. Una de las anécdotas que encontré. Pero en una ocasión fue un pastor, gloria a Dios, y fue a hacer lo contrario de lo que hacía la gente. Él no fue a orarle, él fue y se sentó con él, y se sentó ahí, y él comenzó a explicarle lo que sentía. Porque no solamente es orar, a veces hay gente que quiere expresar lo que siente, y oramos, pero él todavía tiene eso en su corazón. Y llegó el momento en que este hombre se sentó con él en la cama, antes de ser llevado a un lugar de más tranquilidad. Él le dijo, wow, tú viniste a hacer lo que yo tanto anhelaba, era que a mí me escucharan. Y eso fue lo que pasó con el padre de este muchacho. Él tenía una necesidad. Su hijo estaba poseído. Pero había, hermano, una necesidad de ser comprendido. Porque Jesús sabía la necesidad del padre. Él comprendía su desesperación por su hijo. Pero Jesús deseaba mostrarle al padre que él, hermano, lo comprendía y estaba ahí para echarlo. Si vimos a Jesús y le preguntaba al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le está pasando esto? En Marcos capítulo 9, 21. Miren cómo Jesús se preocupa de la situación. Él estaba pasando por un momento difícil. Tenía a su hijo en una situación difícil. Pero él necesitaba ser comprendido. A veces hay gente que quieren expresar algo. Y nosotros vamos muy a prisa. A veces no es quizás no es la oración, a veces que quiere expresar algo que está pasando en su vida. Y muchos de nosotros en un momento dado necesitamos la oración, pero a veces necesitamos que alguien nos escuche. Que alguien, hermano, y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús sabía todo lo que le estaba pasando. Pero Jesús le dijo, yo te voy a escuchar. Y por eso Jesús le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que le pasó esto? Y eso fue una de las cosas que Jesús le dijo, yo me intereso por ti y yo quiero escucharte. Y a veces nosotros queremos ser escuchados y a veces queremos que se interesen por nosotros. Y a veces no sucede eso. Dios le dice a él, ¿cuánto tiempo tiene tu hijo aquí? Cuando nosotros escuchamos expresión de Jesús, ¿sabe lo que significa eso? Que Jesús estaba interesado en él, estaba interesado en su necesidad y Jesús quería ayudarle. En esta mañana Jesús está interesado en tu necesidad. Jesús te quiere ayudar. Y Jesús te pregunta, ¿cuánto tiempo tú tienes con esta situación?
Tú le puedes decir al maestro, tengo un mes, tengo una semana, tengo un año, tengo 20 años. ¿Sabe qué? Jesús quiere resolver esa situación. Pero tú tienes que dejar que Jesús obre en tu vida. Jesús quiere obrar en tu vida. Jesús conoce la situación que tú tienes. Él te quiere escuchar y quiere resolver tu problema. Pero no es corriendo ni escondiéndote, no buscando excusas ni poniendo a otro como excusa. No, Jesús te dice, ¿cuánto tiempo tú tienes con esa situación? Significa que Jesús estaba interesado por él. Lo que no pudieron hacer los discípulos, Jesús le dijo, ven acá, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuánto tiempo tú tienes que estar así? Aleluya. Porque Jesús quiere comprenderte. Un padre pidiendo misericordia. El padre tenía suficiente tiempo viendo la situación de su hijo. Y el padre le dijo a Jesús, desde que era niño, él tenía el problema. Y el espíritu lo atormentaba. Incluso le decía a Jesús, mira, hasta la vida de él está en peligro. Y con todo y eso, el padre necesitaba que lo ayudara. Y el padre estaba sufriendo esa situación. ¿Qué le dijo el padre a Jesús en Marcos 9:22? Yo lo que quiero que tú tengas misericordia de mí. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano. Él le pidió misericordia de él. El 9:22, misericordia. Dios tiene misericordia, gloria a Dios. Y quiero, hermano, ver la actitud de Jesús. Jesús quería, hermano, que los discípulos entendieran que ellos tenían que confiar y hacer el mandato que Él le había otorgado. Él le encomendó y no dependieron de que Jesús tuviera que estar presente para que ellos lograran la encomienda. No había necesidad de que Jesús estuviera presente, porque Dios le dio la autoridad para lograr el milagro. Pero ellos no lo entendieron así. La pregunta que Jesús le hace es la siguiente: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? En Marcos 9:19. ¿Saben por qué? El desagrado de Jesús, hermano, viendo que sus discípulos no pudieron lograr liberar al joven poseído, Jesús reprende a los discípulos, pero también reprende a la multitud que se encontraba ahí. Y dijo, todo el mundo, él lo dijo a los discípulos, todo el mundo de incredulidad. Jesús responde al problema mostrando, hermano, que el fracaso de los discípulos no era porque no pudieran lograrlo. Se preocupa por solucionar la necesidad del padre y del joven poseído. Jesús llegó en el momento preciso. Lo que pasa es que Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega en el momento preciso. Cuando todo lo descarta, cuando la ciencia lo descarta, cuando la gente dice que no se puede, Jesús dice, se puede. Jesús dice, se puede. Eso es imposible, yo lo hago posible. Eso de que la ciencia no puede resolverlo, yo lo resuelvo, porque yo morí en la cruz del Calvario y yo pagué con sangre. Aleluya. Y he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Nada es imposible. Por eso Él le decía, ayúdame a creer, Señor. Ayúdame a creer, Dios. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a entender que tú tienes el control de nuestras necesidades. Porque para Dios nada es imposible. Jesús llega el momento preciso. Porque Jesús no se adelanta ni se atrasa. Y Jesús en el capítulo 9, verso 20, dijo, tráigame el muchacho. 9:20. Gloria a Dios de Marcos. Tráigame el muchacho, le dice él. Tráiganlo. En el 9:20, gloria a Dios. Trajeron al muchacho cuando el Espíritu vio a Jesús. Hizo que el muchacho empezara a convulsionar. El muchacho cayó al suelo y dio muchas vueltas y echó espuma por la boca. Gloria a Dios. ¿Cómo Jesús, hermano, manda a buscar a ese muchacho? ¿Y cómo Jesús muestra su autoridad? Hasta los demonios reconocían que el que estaba ahí era Jesús.
Gloria a Dios. El que estaba ahí era Jesús, porque para Jesús nada es imposible. Hasta los espíritus inmundos reconocen que Jesús es Jesús, hermanos. ¿Acaso hay algo imposible para Dios en su vida? ¿Qué cosa Dios no puede resolver en su vida? ¿Qué situación usted está pasando que Dios no puede resolver? Y por eso Dios hizo el milagro de ese muchacho. Fue liberado. Y por eso digo, ayúdame a creer. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a Dios, ayúdame a creer? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dicho a Dios, ayúdame a creer? Dios, hermano, quiere que aprendamos a creerle. Para Dios nada es imposible. Dios puede cambiar esa situación. Dios puede cambiar esa actitud. Dios puede romper con esta situación. Suéltate de la soga. Suelta eso, que Dios está de tu lado. Para Dios nada es imposible. Dios quiere que aprendamos a creerle a Él. Si usted estudia la Biblia, cuántos milagros Dios nos hizo. Cuántas cosas Dios nos obró en las vidas. Cuánta gente fue liberada, fue sanada, fue transformada, fue cambiada, fue liberada, fue lleno de su amor. Gloria a Dios. Yo te invito en esta tarde, si tú estás pasando por alguna situación, llámese como se llame. Dios te dice en esta mañana, suéltate de esa soga. No importa que tú no veas nada, no importa que hay neblina, no importa que haya frío, no importa que estés metido en el horno de fuego, no importa que estés encerrado. Mira, Dios te dice, suelta esa soga. Aleluya. No importa que estés pasando por una situación, no importa cómo se llame esa situación, Dios ha venido a ayudarte, porque Dios está pendiente de nosotros y Dios se preocupa por nosotros. Tú tienes que decirle a Dios todo lo que te está pasando. Deja que Dios obre en tu vida como Dios sabe hacerlo. Dios cambia tu lamento en gozo. Dios cambia tu situación en gozo. Dios puede obrar sanidad sobre tu vida. Dios puede obrar finanzas. Dios puede cambiar esa situación. Dios puede cambiar tu actitud. Quizás eres malcriada, quizás eres irrespetuosa, lo que sea. Dios puede cambiar todo eso en tu vida. Simplemente dile, Señor, aquí estoy yo. Yo quiero que tú cambies mi vida. Yo quiero que tú tomes el control de mi situación. Sea como se llame, si tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, con un hijo, con una hija, Dios ha venido en esta tarde para decirte, suelta esa soga. Yo quiero obrar en tu hogar. Yo quiero obrar en tus hijos, en tus hijas, en tu familia, en tu relación, en tu matrimonio, en tu empresa, en tu negocio. Yo quiero obrar en tu vida, en tus hijos. Dios quiere escucharte, Dios quiere escucharte. Dios quiere que tú le hables a Él, le digas su situación, como le dijo el padre cuando estaba tan preocupado por la situación de su hijo. Y Jesús le dijo, aquí estoy yo para escucharte. ¿Sabes por qué, hermano, no experimentamos cosas grandes en el Evangelio? Porque no queremos soltarnos de la soga. Y por eso nos morimos, nos congelamos, nos frizamos, no avanzamos. Pasa el tiempo, estamos en el mismo punto, porque no queremos zafarnos de eso. Y Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ayudarnos. Él quiere cambiar nuestras vidas. Él quiere sanar nuestros corazones. Él quiere sanar nuestras almas. Él quiere cambiar nuestro lamento en gozo. Yo voy a hacer una oración. Si hay algún hermano que está enfermo, yo voy a declarar una palabra de sanidad sobre tu cuerpo. Jesús le preguntó al papá, ¿cuánto tiempo tiene? Mucho tiempo. Para Dios, nada es imposible. Todo es posible para Dios. Si hay algún hermano, alguna hermana que tiene una situación, ¿cómo se llame la situación? Dios está en este lugar para cambiar esa situación. Eso es invisible, Dios lo hace visible.
Eso es imposible, Dios lo hace posible. Porque yo le creo a Dios. Este que está aquí parado es un milagro de Dios. De la misericordia de Dios hacia mí y los míos. Porque Dios es un Dios de misericordia. No somos dignos de estar aquí parados. Pero por su misericordia estamos de pie. Yo soy un milagro y mi familia es un milagro de lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. Yo estuviera ahora enterrado con la hierba hasta aquí arriba y no estoy parado en un púlpito. Porque lo que Dios ha hecho conmigo y con mi familia es algo sobre lo natural. Si en esta mañana hay algún hermano, alguna hermana que necesita la oración, yo simplemente voy a orar por esa oración para que Dios obre sanidad en tu cuerpo. Si hay algún hermano que necesita la oración, yo le creo a Dios, voy a orar por sanidad. Yo no tengo nada que dar, pero el que está en nosotros sí tiene mucho que dar. Amén. La gloria es de Dios. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo va a comenzar a orar milagros como lo está haciendo en tu vida. Simplemente tienes que levantarte de esa silla y decir, Señor, aquí estoy. Ha pasado mucho tiempo con esta situación, pero tú has llegado ahora, porque Dios nunca se adelanta ni se atrasa. Dios siempre llega a tiempo. Y yo creo y entiendo que este es el tiempo que Dios te ha entregado para ser tú sanada completamente. Dios sanó a este muchacho, no por parte, dice la Biblia que lo sanó, lo liberó total. Fue liberado total. En una ocasión, una mujer de flujo de sangre tocó el manto de Jesús y fue sanada. Yo quiero orar por sanidad. Yo siento de Dios que aquí gente va a ser sanada. No a media, total. Sanidad. Yo quiero orar por sanidad. Por restauración. Aproveche la oportunidad que Dios te está brindando. Hay una lucha interior que te está diciendo y te cuestiona y te pregunta y te abre en tu mente. Mira, pasa, que Dios te va a sanar en esta tarde. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo tocar el borde de tu manto, libre sería. Lo sé, si tan solo tocara, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír tu voz, aleluya, si tan solo de tu mano, libre sería. Lo sé, porque delante de mí solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser Oh